Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Los veo bien guapos desde aquí. Es porque traen la presencia de Dios en su vida. Amén. Qué privilegio, ¿verdad? Conocer a nuestro Dios. Él dice que hermosea el rostro, ¿verdad? Cuando le conocemos, cuando llegamos, a veces llegamos por esa puerta, entramos con una cara así larga, ¿verdad? Pero poco a poco el Señor va moldeando nuestro carácter y eso me agrada porque hay un crecimiento en nuestras vidas. A veces llegamos cargados a la iglesia y el Señor, ¿verdad? Nos libera, nos limpia, nos fortalece y eso solamente lo hace Dios, hermano. Y pues vamos a comenzar, vamos a continuar con el tema que estoy dando acerca de una serie acerca de la lengua. Y en este día vamos a ver disciplinando nuestra lengua. Y vamos a leer el libro de Santiago. Estamos leyendo el libro de Santiago. Vemos que Santiago ahí un capítulo entero habló acerca de este miembro, ¿verdad? Que es la lengua, el capítulo 3. Y vamos a ver ahí el versículo 7 y el 8. Vamos a estar viendo y recordando. No sé si ya lo he leído, pero vamos a recordarlo en esta mañana. Vamos a ver qué dice Santiago ahí en Santiago 3, versículo 7 y 8, dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Aquí dice Santiago, ¿verdad? Que el hombre puede domar un león feroz, ¿verdad? Un tigre, delfines, incluso hasta ballenas, ¿verdad? El hombre puede domar. Pero hay algo que dice en el versículo 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, dice, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, ¿verdad? Es algo tan fuerte, ¿verdad? Dice que no ha podido el hombre domar que este miembro tan pequeño, ¿verdad? No sé si se daban cuenta antes cuando íbamos al circo y habían animales feroces que el hombre domaba el león y metía su cabeza cuando abría la trompa del león y el león no le hacía nada. Entonces, pero este miembro dice que no lo ha podido dominar el hombre, la lengua. Entonces tenemos que reconocer que por sí solo no vamos a poder, hermanos, dominar este miembro tan pequeño que es la lengua. Solamente, ¿verdad? Con la ayuda de Jesús, con la ayuda de Cristo, porque la verdad no se puede. Si aún teniendo a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Ay, se nos chispotea a veces, ¿verdad? Se nos suelta de repente la lengua. Por eso tenemos que disciplinarnos y hablar como dice Santiago, ¿verdad? Cuidar nuestra lengua. Todos los días cuando estás conversando con las personas tenemos que cuidar nuestra lengua. Dice que nuestra lengua, cuando habla mal de alguien, es como una mordedura de serpiente. Así lo compara. A ti te muerde una serpiente, una cobra venenosa, te entierra los colmillos y te inyecta ahí el veneno, y si tú no corres al médico, si no llegas pronto con el médico, te mueres. Entonces, ¿cómo compara, verdad, el Señor, verdad, cómo es nuestra lengua? Cuando hablamos mal de alguien, ¿verdad? Es como un veneno que le estamos haciendo daño, ¿verdad? A esa persona. Entonces, es lo que dice el Señor, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cuando hablamos, ¿verdad? Cuando usamos nuestra lengua. Y podemos ver, ¿verdad? Que hay personas que critican conforme ven su apariencia de la persona,
No sé, a mí me ha pasado, yo he escuchado a personas y dice, no, esa hermana o esa persona, no, yo no le hablo, ¿verdad? Porque se ve que tiene cara de pocos amigos, pero a veces nos equivocamos, a veces le hablamos a esa persona y es una persona amable, es una persona dulce, tan dulce, y dice, pues esta persona, yo pensé que por su cara, ¿verdad? Yo no me daba miedo hablarle, pero le estoy hablando ahorita y es una persona amable, dulce, que hasta si fuera de chocolate me la como, ¿verdad? Así hay veces que juzgamos, ¿verdad? Por las apariencias, pero hay veces que también sucede todo lo contrario, ¿verdad? A veces le hablas a la persona y se ve una persona dulce, una persona amable y de repente saca la fiera que hay dentro de ella. Entonces, ¿verdad? Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que por ahí las apariencias engañan. Pero yo quiero decirle con esos que hay veces que juzgamos, ¿verdad? Pero no hemos conocido a las personas. Entonces tenemos que conocerlas, porque hay veces antes de conocerla hablamos y decimos, yo creo que le voy a caer mal, ¿verdad? A esa persona, a ese hermano, pero tenemos que usar bien nuestra lengua. Entonces le decía, si hablas mal de tu amiga, si hablas mal de tu amigo, si hablas mal de personas, ¿verdad?, que están a tu alrededor, la palabra de Dios dice que esas palabras se te van a regresar. Se te van a regresar cuando tú hablas de aquella persona. Porque la Biblia dice, o sea, la palabra de Dios dice que todo lo que sembramos, recogemos, ¿verdad? Cosechamos. Y vamos a ver ahí en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Esto lo han usado solamente para lo monetario, ¿verdad? Para las ofrendas, pero quiero hablarles que también esta palabra lo podemos aplicar a nuestro comportamiento, a nuestro estilo de vida. Dice ahí 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo que hablaste de la otra persona, de ti van a hablar peor. Peor van a hablar de ti. Por eso dice que, ¿verdad? Vamos a cosechar, ¿qué? Generosamente. Si tú hablas mal de ti, van a hablar de lo peor. Entonces más vale cerrar, ¿qué? Nuestra boca, usar bien nuestra lengua, disciplinar nuestra lengua. Vamos a ver a leer ahí Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo capítulo 12, versículo 34. Y dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué? Nuestra boca. Ahí más adelante, denle vuelta a su hojita, ahí en Mateo 15, versículo 18, también sigue diciendo el Señor Jesucristo. Mateo 15, 18. Y dice así: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Qué fuerte nos habla el Señor, ¿verdad? Fuertísimo nos habla, pero hubo necesidad de que Dios nos hablara así. Porque hay veces que nos hablan así todo bonito, ¿verdad? No, como que no entendemos, pero hay veces que es necesario hablar fuerte. El Señor ahí, yo creo, ya enojado, estaba diciendo estas palabras. Pregunta, ¿de qué está lleno tu corazón en esta mañana? ¿Verdad? ¿De qué está lleno tu corazón? Dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo, así como los niños, como las maestras de los niños le ponen ejemplo. Por ejemplo,
Si nos comemos unos taquitos con mucha cebolla, ¿a qué huele nuestra boca? A cebolla. Y si nos comemos unos cacahuates con mucho ajo, pues a ajo, ¿no? A ajo. Y si nos comemos un chicle de menta, ay no, pues ahí ya huele mejor, ¿verdad? Entonces, más o menos, esto es lo que dijo Cristo aquí. De la abundancia del corazón sale la boca, habla la boca, ¿verdad? Lo que tú tienes en tu corazón es lo que vas a hablar, es lo que va a salir. Si tú tienes falta de perdón, ¿verdad? Eso va a salir de tu boca, porque de esto está ¿qué? Lleno tu corazón. Y no perdonas, perdónalo ya, mira, reconcíliate con él. No, yo que lo voy a perdonar, ¿verdad? Y entonces, de eso está ¿qué? Lleno nuestro corazón, ¿verdad? De falta de perdón. Si tú tienes en tu corazón amargura, enojo, ¿verdad? Estás enojado con todo el mundo y ¿verdad? Y te sientes mal, ¿verdad? ¿Qué sale de tu boca? Puro enojo. Y eso es lo que tienes en tu corazón, es lo que va a reflejar, ¿verdad? Tu vida. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hablabas de tu novio cuando estabas enamorado de él? O de tu novia, ¿cómo hablabas? ¿Verdad? Decías qué bonito, ¿verdad? Decías qué bonito, ¿verdad? Qué bonito habla, qué bonitos ojos tiene y qué sonrisa tan bonita tiene mi novio, mi novia, ¿verdad? Hasta a mi novia le decían las sonrisas, ¿verdad? Porque entonces, ¿verdad? ¿Qué está saliendo ahí de tu corazón cuando estás enamorado? Cosas bonitas, cosas hermosas salen de tu corazón. Entonces, ¿por qué hablabas así? ¿Por qué? Porque estabas enamorado. Estabas enamorada, estabas enamorado. Hasta cantabas la canción que dice, esa canción que dice, ¿verdad? No sé si lo han escuchado, pero ahora lo van a escuchar. Dice, bonito, todo me parece bonito, bonito el día, bonito el lugar, bonito. Todo le parecía bonito, ¿verdad? Todo le parecía bonito. ¿Por qué? Porque estaba enamorado, estaba enamorada. Ay, pastor, ¿dónde está esa alabanza, verdad? ¿Dónde está ese salmo para aprendérmelo? Pero pasa el tiempo y ¿qué? Todo lo ve feo, todo lo ve triste, todo lo ve horrible, ¿verdad? Ya no lo ve bonito. Entonces, ¿verdad? Tenemos que enamorarnos de Cristo. Enamorarnos de Cristo para hablar, ¿qué? Palabras bonitas. Cuando nosotros nos enamoramos de Cristo, ¿verdad? De nuestra lengua va a salir palabras bonitas. Palabras que edifican, palabras que te llenan. Entonces tenemos que enamorarnos del Señor Jesucristo para poder seguir adelante con ese entusiasmo, con esa armonía, con ese gozo. Entonces el que habla mal de otra persona es porque no tiene el amor de Dios en su corazón, hermano. Es que no tiene ese amor de Dios en su corazón. Dice ahí en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El papá cuando ama a su niño, ama a sus hijos, no habla mal de él, ¿verdad? De ellos. No habla mal. Cuando el esposo ama a su esposa, no habla mal de ella, ¿verdad? Cuando la esposa ama a su esposo, habla puras cosas bonitas del esposo. ¿Por qué? Porque tiene ese amor de Dios en su corazón.
Entonces todo eso nos lleva, ¿verdad?, a usar bien nuestra lengua. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué hablamos mal de otros? Porque nos falta llenar de amor nuestro corazón, hermano. Cada día llénate del amor de Dios en tu corazón para que esas palabras salgan, ¿verdad?, y edifiquen a la persona que está a tu lado. El Señor Jesucristo nos habló, el Señor Jesucristo no habló mal de nosotros. No dijo, ¿verdad?, yo que voy a morir por esos pecadores. No, Él no dijo nada de eso, todo lo contrario. Vamos a ver ahí en Isaías 53, versículos 6 y 7. Cómo Jesús sí ahí estaba, ¿verdad? Y Él jamás salió de su boca una palabra mala, ¿verdad?, para sus hijos, ¿verdad?, que iba a rescatar ahí en esa cruz. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Verdad? Qué compasión del Señor. Todos se descarriaron, como hoy todos están descarriados, ¿verdad? Unos en una religión, otros en otra, ¿verdad? Pero todos estamos apartados de Dios. Ovejas, ¿verdad?, que no tenemos el discernimiento de una enseñanza, de una doctrina, y nos vamos con el que sea, ¿verdad?, con cualquier religión, ¿verdad? Se apartaron. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, ¿verdad? No estuvo diciendo ahí maldiciones, ¿verdad? Por eso tuve que morir, por ellos, mira, cómo estoy sufriendo. Nada, enmudeció, ¿verdad? Quedó calladito, ¿verdad? El Señor Jesucristo abría su boca cuando enseñaba, hermanos, ¿verdad? En su tiempo, cuando Él anduvo en sus 33 años enseñando, abría su boca para enseñar. Abría su boca para sanar a las personas, para darles palabra de aliento. Entonces Él abría su boca. Pero cuando era necesario cerrar la boca, ¿Él qué? No abría su boca. Entonces, esto es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Tenemos que fijarnos, ¿verdad? Tenemos que, bueno sería, ¿verdad?, disciplinar nuestra lengua para que cuando hablamos a otras personas, el Señor Jesucristo use, ¿verdad?, para bien, ¿verdad?, las palabras que decimos, ¿verdad? Que nosotros demos una palabra de aliento, una palabra, ¿verdad?, que salga de nuestro corazón, una palabra de esperanza como Cristo lo hizo. Debemos llenarnos del amor de Dios, de la presencia de Dios. Vamos a escuchar el consejo del Señor, ¿verdad? En Proverbios 13, versículo 2 y 3. Aquí yo se los voy a leer, ¿verdad?, la versión actual. Aquí en la pantalla yo creo se lo van a poner en la versión Reina Valera. Dice así, Proverbios capítulo 13, versículo 2 y 3. Dice, los que hablan de hacer el bien reciben su justo premio, pero los traidores reciben el castigo que se merecen. Versículo 3, el que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. Entonces, bueno, sería que buscar personas, ¿verdad?, con quien debemos juntarnos. Debemos juntarnos con personas que te edifiquen, con personas que busquen a Dios. Porque si nos juntamos con esas personas, con el necio, ¿verdad?, nos van a contaminar, nos van a herir, nos va a perjudicar. Convive con personas que hablen palabras sanas, hermanos.
Convive con personas que hablen palabras que te edifiquen, que te ayuden a crecer espiritualmente, que te lleven a la santidad, hermanos. Porque si no, ¿verdad?, vas a salir lastimado, vas a salir contaminado por aquellas palabras. ¿Por qué? Porque el necio, ¿verdad?, abre su boca, ¿verdad?, sin pensar, y cuando menos siente ya te dañó. Retírate de esas personas que te alejan de Dios, hermano. Hay personas, ¿verdad?, que te juntas con ellos y no quieren nada con Dios. Retírate de esas personas porque tienen dicen sus malas palabras, ¿verdad?, sus malas conversaciones, y eso te contamina. Eso te desanima, y después cuando estás nuevecito en el cristianismo, llevas un mes, 3 meses, un año, y te juntas con esas personas, ¿verdad?, te contaminan, ya no quieres saber nada de Dios. Entonces hay que cuidar con quién nos vamos a juntar. El Señor Jesucristo nos sigue aconsejando a través del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Y dice ahí el apóstol Pablo aconsejándonos. Dice, no erréis, dice así su Biblia, dice, no erréis, dice, como diciendo, no te equivoques, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Ahí está la enseñanza del Señor. Corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Y no solamente el hablar, sino también el escuchar. Cuando tú escuchas conversaciones, ¿verdad?, entran por tus oídos, y esas personas, ¿verdad?, hablan mal, dedican tiempo para deleitarse en esas palabras, y eso te aparta del Señor, te aparta de Dios. Y esto, ¿cómo nos falta, ¿verdad?, disciplinar nuestra lengua, ¿verdad?, en esas áreas? Hay veces que nos descuidamos, y hay veces que ya siendo cristianos no disciplinamos nuestra lengua, no hablamos bien delante, ¿verdad?, de los hombres, delante de Dios. Vamos a estudiar algunos versículos de Proverbios 18. Busquen Proverbios 18 y vamos a estudiar unos capítulos. Yo quisiera que ese capítulo 18 lo estudiaran en su casa 2, 3, 5 veces, las veces que sea, ¿verdad?, para poder entender algo que les voy a enseñar aquí, algo muy importante. Proverbios capítulo 18. Y hay un versículo, ahorita les doy el versículo. Hay un versículo que lo han enseñado muy mal las iglesias, los pastores, que esa enseñanza ya se ha convertido en una religión para los cristianos, entre comillas, ¿verdad? Ya se ha convertido, ¿verdad?, en una religión. ¿Han oído que dicen que hay poder en nuestra lengua? ¿Que tenemos poder en nuestras palabras? No sé si lo han escuchado. Hoy lo vamos a leer ahí en la Biblia. Y esto sale de un solo versículo, y ese es el versículo 21. Vamos a leerlo. Proverbios 18, versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Bueno, les dije, lean de tarea ese capítulo 18. Vamos a abundar un poquito acerca de todo esto que se ha enseñado. Yo tengo 35, 37 años casi en el cristianismo, y cuando empecé a estudiar la Biblia, cuando me enseñaban los maestros en la escuela bíblica, no me enseñaban esto. Y hoy enseñan esto como si fuera una doctrina de Dios. Dicen que el poder de la vida y de la muerte está, ¿qué?, en tu boca.
Y esto está tremendamente, a ver si queda claro en este día, pero la verdad se ha enseñado muy mal este versículo. Entonces muchos pastores están enseñando mal este versículo, diciendo que en su boca tienen poder, porque aquí en la Biblia dice, hasta te dicen aquí, mira, en la Biblia dice, pero no leen todo el capítulo, lo que quiere decir Salomón. Porque Salomón hablaba, ¿verdad? Metáforamente, hablaba, ¿verdad? Escribió libros de poesías como Eclesiastés, como el libro de Cantares. Hay veces que hablaba así físicamente, ¿verdad? Pero hay veces que por metáforas y tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios ahí, porque no podemos quedarnos con un solo versículo, el versículo 21, ¿verdad? Que tan trillado está. Te dicen cuida, ¿verdad? Lo que dices, ¿verdad? Porque no vaya a ser que si tú le digas que a esa persona que se muere se vaya a morir. Cuida de no decirle, ¿verdad? Te vas a caer porque esa persona se va a caer, ¿verdad? Cuida de decir, ¿verdad?, todas estas cosas porque hay poder en tu boca. Muchas iglesias enseñan esto. Aquí empieza, ¿verdad?, a salir ¿qué? La confesión positiva. Aquí empieza a enseñar, ¿verdad? Y sale esa enseñanza de la confesión positiva. Dicen, declara con tu boca que hay sanidad. Y algunos dicen, no tomaremos un no por respuesta, Señor, ¿verdad? Como que forzamos al Señor, ¿verdad? No tomaré, ¿verdad? No aceptaré, ¿verdad?, que mi esposo no va a sanar, ¿verdad? ¿Quiénes somos para decirle a Dios esto? Como que forzamos a Dios, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, se está enseñando. No sé si es una mala teología, no sé si sus emociones los traicionan cuando están aquí en el púlpito, no sé qué pasa, pero así enseñan de esta manera. Y eso no es una oración, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Mejor orar como Santiago nos enseñó, ahí en Santiago 4:15. Santiago 4:15, ahí Santiago, ¿verdad?, le enseñaba muy bien a los hermanos, porque los hermanos también en ese tiempo se alocaban y decían, vamos a trabajar y vamos a construir y vamos a hacer, ¿verdad?, y vamos a edificar, pero Santiago les daba una enseñanza muy clara. Dice ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 15, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, ¿verdad?, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Si el Señor quiere. Mire, yo tuve un hermano aquí en casa, enfermo, ¿verdad?, de cáncer. Él no conocía a Dios. Él enseñamos, ¿verdad? Apenas iba entrando y quería conocer a Dios. Pero él en su desesperación, ¿verdad?, llévame a que oren por mí. Y lo llevamos a varios lugares, ¿verdad? Porque era su último deseo que pedía. Llévame a que oren por mí. Ese superapóstol va a orar y voy a sanar. Y sanaba y oraban y nada. No sucedía nada. No sucedía nada. Entonces, ¿verdad?, dice, si el Señor quiere, ¿verdad?, viviremos, ¿verdad? Sí oramos por la persona. Y el Señor, ¿verdad?, en su misericordia, hay veces que sana a la persona. Y hay veces que no sana, se va con el Señor, se los lleva. Pero es mejor orar de esta manera, porque hoy en día, ¿verdad?, se ha levantado, no, tú declara, ¿verdad?, que no tienes diabetes. Y ahí se ha escuchado, ¿verdad?, de personas que dicen, declara que no tienes diabetes.
Y ahí está la persona, ¿verdad? En su error diciendo, no tengo diabetes, no tengo diabetes, no tengo diabetes. Y cuando ¡pum! Cae, se lo llevan al médico. ¿No que no tenía diabetes? Pero dice, declara que no tienes diabetes. O sea, tenemos que, ahora sí que leer más la Biblia, ¿verdad? ¿Te imaginas si tuviéramos el poder, ¿verdad?, para declarar que sanara? Pues nadie iba a morir. Mi hermano no se hubiera muerto. Mi hermano no se hubiera muerto. Pero Dios en su misericordia, nosotros cuando oramos, le pedimos a Dios, ¿sí? Y Dios es el que tiene el poder para sanar, ¿verdad? Si nosotros andamos, ¿verdad?, en santidad y andamos bien con Dios, y la persona no tiene estorbo en su oración, ¿verdad?, el Señor lo va a sanar. Pero nosotros no tenemos ese poder en nuestra lengua. Nosotros, que te quede claro que nosotros no tenemos ese poder. Nosotros oramos por la persona y el Señor sabe, ¿verdad?, si lo sana o no lo sana, ¿verdad? O lo tiene ahí con su enfermedad y la controla y ahí está. Pero tiene que quedarnos claro, ¿verdad?, que no somos superhéroes, hermanos. Y hoy en día, ¿verdad?, en las iglesias los pastores se creen superhéroes, ¿verdad? Y lo más triste que los llevan, ¿verdad?, las mismas personas los llevan hasta la cima, los ponen en un pedestal y dice, este apóstol sí tiene el poder, ¿verdad?, que ore por ti. No, nadie tiene el poder que Dios, el poder que tiene Dios, hermanos, ¿verdad? Hoy le digo, puros héroes, se sienten Superman, no sé cómo se siente, ¿verdad? X-Men, no sé, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a leer algunos versículos del capítulo 18 y para entender un poquito acerca de lo que el versículo clave de este Proverbios 18, el versículo clave que es el 21, vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 18 y vamos a leer algunos versículos, vamos a leer el 6 primeramente y así nos vamos. Proverbios 18, 6, dice ahí, los labios del necio traen contienda y su boca y su boca los azotes llama. Los labios de una persona necia, dice, trae ¿qué? Broncas, como decimos aquí en México, ¿verdad? Trae broncas, trae pleitos, trae problemas, trae azotes, ¿verdad? Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y hay veces que aconsejamos aquí a los matrimonios, ¿verdad? Y traen problemones, traen pleitos y a veces que te tienes que meter en medio. Tranquila, relájate, ¿verdad? Ya bájale. ¿Por qué? Porque se pelean, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? El necio dice que trae ¿qué? Azotes, trae pleitos, trae problemas, golpes. Esto es lo que dice la Biblia. Fíjense nada más lo que vamos a estar leyendo, lo que es capaz de hacer nuestra boca. Dice el verso 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Cuando el necio abre la boca, ¿verdad?, pone su vida en peligro, hermano. Pone su vida en peligro. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, no escuchas nada más las palabras, sino penetran, dice, hasta lo profundo de tu corazón, ¿verdad? Y te dañan esas palabras. Versículo 13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuido,
fatuidad, o sea, es tonto, es necio, ¿verdad? Y oprobio, es vergonzoso. La persona cuando habla termina ¿qué? Avergonzada por las palabras que dijo. Por eso decimos, tenemos que hablar, ¿verdad? Tenemos que pensar antes de hablar. ¿Se dan cuenta cuánta maldad hay en nuestra lengua? ¿Cuánta maldad hay en la boca del hombre? Y dicen aquí ellos que con nuestra lengua hay poder, ¿verdad? Para dar vida y para dar muerte. Tal vez muerte sí, ¿verdad? Pero vida solamente Dios, ¿sí? Entonces, los labios del necio, dice, del hombre necio, traen contiendas. ¿Traen qué? Pleito, destruyen, lastiman a la gente. Eso es lo que hace ¿qué? Nuestra lengua, hermanos. Es lo que dice aquí Proverbios. Entonces decimos que hay ¿qué? Hay poder en la lengua de muerte y de vida. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón aquí con tu, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la lengua? Que tu lengua, ¿qué dice? Destruye familia, destruye iglesias, destruye amistades, amigos y hasta puede ¿qué? Matar con tu lengua. Es lo que está diciendo Salomón. Eso es lo que está diciendo este Salomón. No está diciendo que lo que digas va a pasar. Eso no es. Eso es. Voy a repetirlo otra vez. Salomón no está diciendo, eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Salomón. No está diciendo que lo que digas va a pasar. Eso no lo dice Salomón aquí. Aquí está hablando de la maldad que hay en la lengua. Salomón está diciendo que cuides, ¿verdad?, tus palabras, porque pueden ¿qué? Traer cosas muy feas, muy malas a tu vida, que van a destruir. Y cuando hablas palabras buenas, palabras, ¿verdad?, que restauran a las personas, que levantes a las personas con esas palabras, que animes a esas personas, ¿verdad? Que esas vidas, ¿verdad?, se levanten y les das, ¿verdad?, palabras de aliento, es lo que dice, palabra de vida, palabra de aliento. Entonces nosotros no tenemos poder en nuestra boca. Ningún ser humano tiene poder en su boca. Como les decía, ni el superlíder, ni el superapóstol no tiene poder en su boca. Dios es el que tiene el poder, hermanos. El que tiene el poder es ¿quién? Es Dios. Él habló, ¿verdad? Cuando hizo este universo, Él habló y ¿qué? Se hizo las estrellas, se hizo el sol, el mar, ¿verdad? La vegetación. Esta persona de Dios sí tiene poder para crear cosas. Nosotros no tenemos poder, hermanos. Nosotros no tenemos poder y se nos ha mal enseñado, ¿verdad? Esto que nuestra boca tiene poder. Cuando oramos por una persona enferma, es Dios el que la sana, hermanos. Es Dios el que la restaura. Porque de Él ¿qué? Sale el poder de Dios, ¿verdad? Nosotros no somos nada, hermanos. Solamente somos siervos, dice su palabra. Nosotros, ¿verdad?, sí oramos, pero esperamos la voluntad de Dios. Y esto, ¿verdad? Lean este capítulo 18 y tenemos que comprender que esto no es así, hermanos. Tenemos que abrir los ojos porque esta enseñanza, cómo se ha extendido en toda América Latina, que tú tienes el poder en tu boca. No hay poder en nuestra boca, hermano. El poder, ¿verdad?, sale de la boca de Dios. ¿Estamos bien, hermanos? Eso es lo que dice aquí su palabra, ¿verdad? Hay veces que ahora sí me va a llover, ¿verdad?, los catorrazos, ¿verdad?, en internet, pero tenemos que hablar la verdad, hermanos. Tenemos que decir la verdad, hermanos, como Cristo lo dijo, porque si no, vamos a estar, ¿qué?, engañados. Vamos ir siendo engañados cada día que pasa, ¿verdad? Tenemos que, somos
personas que estamos restaurando a la iglesia, hermano. Estamos llenando, ¿verdad?, las vidas de sana enseñanza, sana doctrina. Es lo que queremos, que las personas comprendan, hermanos. Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y pedirle perdón al Señor. Tal vez hemos usado mal, ¿verdad?, nuestra lengua, nuestra boca, pero el Señor es bueno. Él es bueno para perdonarnos, Señor. Dile en esta tarde ya, dile: Señor, perdóname, Señor, si he usado mal, Señor, mi lengua, mi boca, Señor. Perdóname, Señor, si han salido maldiciones de esta boca, Señor. Hoy me arrepiento, dile: hoy me arrepiento, Señor, y quiero buscar tu palabra, Señor. Quiero llenarme de tu palabra, llenarme de tu presencia, Señor. Enséñame, dile, cada día, Señor, porque, Señor, es muy difícil, Señor. Personas, si has escuchado esto, hermanos, si han escuchado estas palabras positivas, en esta hora tú pídele perdón a Dios, porque nosotros no somos nada, Señor, para tener ese poder, que el poder tan grande que tiene Dios. Si sanamos cuando oramos, es solamente por la pura misericordia de Dios. Dile: gracias, Señor, porque yo también he sanado. Tal vez digas: yo también ya tuve un milagro y sané. Pero es que Dios te ha sanado. Ningún hombre te puede sanar, solamente Dios. Y hoy reconoce en esta tarde, dile: gracias, Dios, porque tú me has sanado. Me has sanado espiritualmente, has sanado mi vida, Señor. Físicamente, Señor. Yo mismo, yo soy un testimonio vivo de que tú me has sanado, Señor. Gracias. Gracias porque tú me has rescatado y me has sanado. Creemos en ti, creemos en tu poder, porque tú eres, Señor, el Todopoderoso, Señor. Pero si he usado mal tu palabra, perdóname, dile en esta mañana, Señor. Quiero, Señor, usar tu palabra como está escrita, Señor. Dile: te doy gracias porque permite, Señor, escuchar estas palabras, Señor. Abre mis ojos. Tal vez a la primera no lo voy a entender, pero sigue escuchando esta predicación. Escudriña la palabra, escudriña la Biblia, lee la palabra. No te quedes con un solo versículo, estudia la palabra, y creo que va a traer revelación de tu palabra a cada corazón, Jesús. Gracias te doy en esta tarde porque has sido bueno, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús y dile: gracias, Señor, por tu palabra, porque has sido bueno conmigo, Señor. Amén.